Etapa 5. Control. Una vez que las mejoras deseadas han sido alcanzadas, en esta etapa se pretende diseñar un sistema que mantenga las mejoras logradas, así controlando las X vitales y asegurándose que se implementaron controles en el proceso. Esto implica la participación y la adaptación a los cambios de toda la gente involucrada en el proceso, por lo cual se pueden presentar resistencias e implicaciones. Al final de cuentas, el reto de esta etapa de control es que las mejoras soporten pruebas del tiempo. En este sentido, es necesario establecer un sistema de control. Para esto se deben de prevenir que los problemas que tenía el proceso no se vuelvan a repetir, así como impedir que las mejoras y los conocimientos obtenidos no se olviden, mantener el desempeño del proceso, así como, por último, alentar la mejora continua. De acuerdo a lo anterior, se deben acordar acciones de control en 3 niveles, que es el proceso, la documentación y el monitoreo. De acuerdo al primer nivel, que es proceso, aquí se debe estandarizar el proceso. Aquí se buscar cambios permanentes en los procesos y en sus métodos de operación. Aquí la idea de los dispositivos tipo Poka-Yoke podrían resultar útil. Como segundo nivel es la etapa de documentar. Documentar el plan de control. Aquí se busca trabajar para mejorar o desarrollar nuevos documentos que faciliten el apego a los procedimientos estándar de operación del proceso, por lo cual algunos consejos para documentar los procedimientos son los siguientes. Se busca involucrar a la gente que supervisa y aplica los métodos, así como probar el procedimiento tal como se documentó. Este debe ser completo pero conciso. Se debe colocar el procedimiento donde esté disponible fácilmente. Así como también hay que bosquejar un método para poder actualizar los procedimientos aplicando una mejora continua. Se debe poner fecha a los procedimientos y por último se deben de destruir los procedimientos obsoletos. El último nivel es monitorear el proceso. Se deciden las mejoras al monitoreo del proceso para que mediante este se tenga evidencia de que el nivel de mejora logrado se siga manteniendo. Los monitoreos pueden realizarse sobre entradas claves del proceso, así como sobre variables de salidas críticas. Las herramientas para analizar y monitorear el desempeño de un proceso son las cartas de control, pero para esto se deben de asegurar una elección y una operación adecuada. Ante esto, se responden las preguntas en el monitoreo del proceso: ¿cómo se van a monitorear? ¿Con qué frecuencia se van a verificar? Se conocen las especificaciones y valores óptimas, cuál es su capacidad y estabilidad, cuáles deben de tener cartas de control. Las cartas de control tienen como objetivo básico el analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo. Así es posible distinguir entre las variaciones por causas comunes y especiales, lo que ayudará a caracterizar el funcionamiento del proceso y decidir las mejores acciones de control y de mejora. Para esto existen 2 tipos de cartas de control: para variables y para atributos. Las cartas de control para variables son aplicadas a las características de calidad de tipo continuo, que intuitivamente son aquellas que requieren un instrumento de medición, ya sea para el peso, el volumen, el voltaje, la longitud, la resistencia, la temperatura, la humedad, etc. Las cartas para variables tipo Shewhart, pues más usuales son las de medias, rangos, desviación estándar y medias individuales, por lo cuales se presentan aquí a continuación las cartas XR, que son para medias y rangos. Este permite un control estadísticos individuales. Las cartas XS, que son para medias y desviación estándar,
El control de estadístico es individual. Las distintas formas, pues ahora sí, de llamar una carta de control se deben al correspondiente estadístico que se presenta en la carta, por medio del cual se busca analizar una característica importante de un proceso. Existen otras características de calidad de un producto que no son medidas con un instrumento de medición, el cual es una escala continua o al menos es numérica. Para estos casos el producto se juzga como conforme o no conforme, dependiendo pues ahora sí de si posee ciertos atributos, o también el producto le podrá contar el número de defectos o no conformidades que tiene. Para este tipo de características de calidad no monitoreadas a través de las cartas de control por atributos, los cuales existen 4 tipos de cartas. Las cartas P, que son para proporciones o fracciones de defectiva. Este es el control de la fracción global de los defectos de un proceso. Las cartas NP, que es el número de defectuosos. Este es el control del número de piezas defectuosas. Las cartas C, defectos por unidad. Este mide el número global de defectos por unidad. Y las cartas U, que es el promedio de defectos por unidad. Este es el que realiza el control promedio de defectos por unidad. Las cartas de control XR son aquellos diagramas para variables que se aplican a procesos masivos, en donde en forma periódica se obtienen un subgrupo de productos, se miden y se calculan las medias y el rango para registrarlos en las cartas correspondientes. Existen muchos procesos industriales considerados como de tipo masivo, en el sentido de que producen muchos artículos, partes o componentes durante un lapso de tiempo pequeño. Por ejemplo, en las líneas de ensamble, las máquinas empacadoras, el proceso de llenado, operaciones de soldadura en una línea de producción, ya sea el moldeo de piezas de plástico, el torneado de una pieza metálica, o también puede ser el corte de una tira de pedazos pequeños, entre otras. Algunos de estos procesos realizan miles de operaciones por día, mientras que en otros efectúan varias decenas o centenas. En ambos casos está ante un proceso masivo. Además, las variables de salida de interés es de tipo continuo, entonces podemos decir que están en un campo ideal aplicando las cartas de control XR. Ejemplo 7. Descripción. Calcular las muestras inspeccionadas dentro de un proceso y graficar las cartas de control XR. Aquí se muestra la tabla 17 con los datos de muestras para el secado de un barniz, lo cual son 20 días tomando 4 muestras. Vamos a proceder a realizar el ejercicio del ejemplo 7, lo cual con respecto a las gráficas de control XR, lo cual queremos realizar o sacar la estabilidad del proceso del secado de barniz, lo cual estos gráficos nos ayudan para ver la estabilidad en las medias y en los rangos. Bueno, principalmente vamos a realizar este ejercicio en Minitab. Vamos a copiar nuestros datos, los pasamos a Minitab. Ya que tengamos nuestras 4 muestras en este caso, vamos a proceder a seleccionar en la parte superior la parte de estadísticas, la gráfica de control. Después vamos a seleccionar las gráficas de variables para subgrupos y finalmente damos clic en X/R, ya que esta nos permite monitorear la media y la variación del rango dentro de los procesos. Damos clic y para esto debemos seleccionar, pues primeramente hay que ver en qué formato tenemos nuestros datos, si es por columnas o por diferentes columnas. En este caso yo estoy trabajando con diferentes columnas, entonces damos clic en las observaciones para un subgrupo, están en una fila de columnas, damos clic. Aquí vamos a seleccionar nuestras muestras,
damos a aceptar. Y finalmente Minitab nos arroja las siguientes gráficas, lo cual ya podemos interpretar nuestro proceso del secado de barniz, lo cual con respecto a la primera gráfica de la media de la muestra nos muestra que el proceso está estable, ya que no hay, pues ahora sí, una variabilidad dentro del proceso, no hay datos fuera de los límites tanto superior como inferior, todos se encuentran centrados. Y con respecto a la segunda gráfica del rango de la muestra, al igual hay un proceso estable. Otra forma para calcular nuestras gráficas X-bar, XR, nos vamos al apartado de asistente, damos clic en gráficas de control. En este apartado vamos a elegir qué tipos de datos tenemos, si tenemos datos por atributos o datos continuos. En este caso tenemos datos continuos. En este apartado vamos a seleccionar los datos, si tenemos datos por subgrupos, damos que sí. El tamaño del subgrupo, si es de 8 o menos, damos clic en gráficas XR. Y si tenemos un grupo de tamaños de muestra mayor que 8, damos en las gráficas X/S. En este caso tenemos gráficas X barra, lo cual esta nos permite monitorear la media y la variación de un proceso. Aquí Minitab nos muestra la información sobre la gráfica X barra, que recolecta los datos, uso de la gráfica, entre otros. Entonces damos en gráfica X barra. En este apartado dice cómo están ordenados sus datos en la hoja de trabajo. Los datos se encuentran en una columna para todos los subgrupos, o los datos se encuentran en múltiples columnas, una fila para cada subgrupo. En este caso yo tengo la segunda, los datos se encuentran en múltiples columnas. Damos clic. Ahora vamos a seleccionar las muestras. En los límites de control y la línea central hay que determinar los límites de control y la línea central. En este caso sí hay que estimar a partir de los datos que tenemos o utilizar valores conocidos. En este caso vamos a dar en estimar a partir de los datos, damos a aceptar. Y aquí ya Minitab nos arroja diferentes gráficas. Aquí nos muestra Minitab que la media del proceso es estable, o sea, incluso cuando un proceso es estable a 0.7% de los subgrupos en la gráfica X barra pueden estar fuera de control, simplemente en virtud de las probabilidades. Aquí también nos agrega comentarios que la media del proceso es estable, ningún subgrupo está fuera de control en la gráfica X barra, entonces quiere decir que nuestro proceso es estable. Aquí, como se muestra en la gráfica de las medias, no hay ningún punto fuera de los límites de control, al igual en la segunda gráfica del rango. Así como también Minitab nos muestra otra segunda gráfica, lo cual aquí nos muestra un informe de estabilidad dentro del proceso de barniz. Aquí podemos identificar con qué tipos de patrones son parecidos a las gráficas del lado derecho. En este caso podemos observar que la primera gráfica de la media, podemos decir que parece a la primera, que es la tendencia global. Esta nos permite tener un movimiento bastante consistente en todo el rango de datos, como una tendencia tanto una tendencia ascendente como una descendente. Dice que es más probable que esta tendencia ocurra con la media del proceso que con la variación del proceso.
La segunda gráfica del rango podemos observar que se parece a la gráfica cíclico, la cual nos dice que se repite durante varios tiempos más largos. La duración del ciclo no es fija y el patrón no es estructurado. Es más probable que los ciclos ocurran con la media del proceso que con la variación del proceso. Y por último nos muestra últimos datos Minitab, los cuales nos permite que la estabilidad está correcta, la media y la variación del proceso son estables, no hay subgrupos fuera de control en ninguna de las gráficas, la cantidad de datos no se necesita preocuparse por la precisión de los límites de control porque los cálculos incluyen 70 o más puntos de datos. Los datos están correlacionados, se pueden observar un número mayor de falsas alarmas. En este caso, por último, las gráficas alternativas nos sirven para supervisar el control del proceso. Si su principal objetivo es explorar sus datos o comparar sus procesos antes y después de un cambio. Para este caso se utilizan las gráficas de control disponibles en análisis de gráfico o de las gráficas de control de antes y después. Las cartas de control XS son diagramas para variables que se aplican a procesos masivos en los que se quiere tener una mayor potencia para detectar los pequeños cambios. Por lo general, el tamaño de los subgrupos es n mayor a 10. Ya que cuando una carta XR se quiere tener mayor potencia para detectar cambios pequeños en el proceso, se va incrementando el tamaño del subgrupo, que es n. Pero si n es mayor a 10, la carta de rangos ya no es eficiente para detectar cambios en la variación del proceso. Y en su lugar se recomienda utilizar las cartas S, en las que se grafican las desviaciones estándar de los subgrupos. Ejemplo 8. Descripción. Calcular las 11 muestras inspeccionadas dentro de un proceso y graficar las cartas de control XS. Tiempo esperado 60 minutos. A continuación se muestran los datos del ejemplo 8, que son 11 muestras en el proceso de barniz. A continuación procederemos a realizar el ejemplo 8 con respecto a los gráficos de control XS. Para esta ocasión vamos a realizarlo en Minitab de una forma más sencilla. Vamos a copiar todos nuestros datos. Ya que tengamos nuestras 11 muestras en Minitab, nos vamos a proceder en la parte superior a dar clic en estadísticas, dar clic en gráficas de control y en gráficas de variables para subgrupos y finalmente dar clic en X/S, ya que estas nos permiten monitorear la media y la variación. Damos clic en la parte, la observación para un subgrupo están en una fila de columnas, damos clic, aquí vamos a seleccionar todas nuestras muestras. Ya que tengamos seleccionadas todas nuestras muestras, vamos a dar en aceptar. Y finalmente este Minitab nos arroja las siguientes gráficas. Aquí nos muestra que con respecto a la gráfica de las medias de la muestra, podemos observar que nuestro proceso de barniz está fuera de los límites de especificación con respecto al límite superior y al límite inferior. Dentro del límite superior existen cuatro datos que están fuera de los límites.
Asimismo, como aquí se muestra en el límite inferior, la muestra 14 está dentro de justamente en la línea del límite inferior. La segunda gráfica de la desviación estándar de la muestra también nos muestra que existen dos datos fuera de los límites que se encuentran en el límite superior y un dato fuera del límite inferior, lo cual muestra que nuestro proceso no está estable, no hay una estabilidad dentro del proceso, lo cual hay que investigar cuáles son las causas, ya sea que las máquinas o el trabajador, o hay tiempos muertos durante el proceso. Debemos de checar cuál es la causa que lo origina que nuestro proceso no esté estable. Otra forma de graficar nuestras XS con respecto al ejemplo del proceso de barniz. Nos vamos en la parte de asistente, damos clic en gráficas de control y damos en el tamaño de subgrupo mayor que 8 porque tenemos 11 muestras, entonces damos en la gráfica X barra S. Vamos a seleccionar la segunda opción, que los datos se encuentran en múltiples columnas, una fila para cada subgrupo. Damos clic en la parte, vamos a seleccionar todas nuestras muestras. ¿Cómo vamos a determinar los límites de control y la línea central? Vamos a estimar a partir de los datos. Aquí Minitab nos arroja una alerta que Minitab determinó que algunos subgrupos están fuera de control, dado que los límites de control se deben calcular a partir de un proceso estable. Dice que si usted debe identificar cuáles subgrupos tienen causas especiales y omitirlos de los cálculos. Dice si usted omite un subgrupo, de este se excluirá de los cálculos para ambas gráficas. En este caso yo voy a dar a aceptar. Y finalmente nos arroja los siguientes datos. Dice que el proceso no está estable, ya que nos muestra un porcentaje del 33.3%. Esto quiere decir que deberíamos de investigar todos los subgrupos fuera de control e identificar las causas especiales, lo cual se puede utilizar pues ahora sí, ya sea una herramienta de causa y efecto para identificar las causas que lo originan en este proceso. En los comentarios nos dice que la medida del proceso pudiera no ser estable. Hay 5 subgrupos del 33.3% están fuera de control de la gráfica X barra. Hay que tomar en cuenta la posibilidad de ver el 0.7% de los subgrupos fuera de control aunque el proceso sea estable. Por lo cual, dicho anteriormente, existen puntos fuera de los límites de control, tanto de la parte superior como la parte inferior, así como, o sea, quiere decir que el proceso no está estable. Hay que identificar o buscar las causas que lo originan para que prácticamente sea estable correctamente todo el proceso. Aquí mismo nos da un informe de la estabilidad del proceso. Dice que X barra en la prueba 1 los límites están fuera de control. Los subgrupos fuera de control son el número 1, el 2, el 6, el 7 y el 14.
Efectivamente, aquí nos muestra que las muestras que están fuera de control son la muestra 1, la muestra 2, la muestra 6, la muestra 7, la muestra 14. La gráfica S, conforme a la prueba 1, está fuera de los límites de control. Los subgrupos fuera de los límites de control con respecto a la gráfica de la desviación estándar son las muestras 9, la muestra 12 y la muestra 14. Y finalmente nos arroja una tarjeta de informe, lo cual nos dice que la estabilidad, la media y la variación del proceso pudieran no ser estables, por lo cual se debe de investigar pues ahora sí los subgrupos fuera de control y excluir los cálculos que los tengan como causas especiales. Asimismo dice que la cantidad de datos no necesitamos preocuparnos por la precisión de los límites de control, porque los cálculos incluyen 60 o más puntos de datos. Los datos correlacionados, hay un alto grado de correlación. El grado de correlación es de 0.6 entre los puntos de los datos consecutivos dentro de cada subgrupo, por lo cual es probable que se observe un número mayor de falsas alarmas, por lo cual se solicita ayudar a corregir el problema y seguir utilizando una gráfica de control que muestre las señales con mucha frecuencia. Las gráficas alternativas, estas nos sirven para pues supervisar el control del proceso, si su principal objetivo es explicar sus datos o comparar sus procesos antes y después de un cambio. Otra de las herramientas aplicadas en la etapa de control es el sistema Poka-Yoke, el cual tiene por objetivo eliminar los defectos en un producto, ya sea corrigiendo los errores que presentan lo antes posible. El sistema Poka-Yoke tiene dos tipos de métodos. El método de control, este es cuando ocurren anormalidades, cuando las máquinas se apagan o bloquean los sistemas de operación, previniendo que siga ocurriendo el mismo defecto. El siguiente método es de advertencia. Advierte al trabajador de las anormalidades ocurridas, llamando su atención mediante la activación de una luz o un sonido. Otra de las metodologías implementadas en la etapa de control es la metodología Kaizen, que esta es la gestión empresarial que describe la mejora de procesos continuos organizacionales en todos sus niveles de jerarquía. Su objetivo principal es implementar mejoras y reducir ineficiencias para construir un entorno eficiente y productivo que aumente la competitividad de la empresa. Kaizen se divide en dos palabras, Kai, que significa cambio, y Zen, bien para mejorar. Por esa razón, Kaizen es mejora continua. Kaizen propone 4 principios: el principio de restricciones positivas, el principio de restricción negativa, el principio de enfoque y el principio de facilitador. Otra de las metodologías implementadas dentro de la etapa de control es las 5 S. Esta es una metodología que, con la participación de los involucrados, permite organizar los lugares de trabajo con el propósito de mantener los funcionales limpios, ordenados, agradables y seguros. El enfoque primordial de esta metodología desarrollada en Japón es para que haya calidad, se requiere antes que todo orden, limpieza y disciplina. Ya que si en un lugar, en un área de producción, por ejemplo, en una empresa, se tienen, digamos, dificultad para pasar o transportarse de un lado a otro y se encuentran herramienta tirada o hay trompezones por causa de herramienta que obstruye el paso, o la cantidad de cosas que hay en ese espacio no deberían de estar ahí, lo cual causa tiempos perdidos, lo cual no son útiles,
Obviamente bajo estas condiciones la productividad del trabajo disminuye y los procesos se vuelven más lentos y burocráticos. Por lo tanto, bajo este escenario es preciso aplicar la metodología 5S, cuyo nombre proviene de los siguientes términos japoneses, que Seiri es seleccionar, hay que seleccionar lo necesario y eliminar del espacio de trabajo lo que no sea útil. Seiton es ordenar, hay que ordenar cada cosa en su sitio y un sitio para cada cosa. Organizar el espacio de trabajo. Seiso es limpieza, limpiar, esmerarse en la limpieza del lugar y de las cosas. Sektuse es estandarizar. Cómo mantener y controlar las primeras S es prevenir la aparición de un desorden. Y por último, Shitsuke, que es autodisciplinarse, es convertir las 4 S en forma natural de actuar ya por sí solos. Otra de las herramientas propuestas dentro de la etapa de control son las funciones Kanban, ya que es una herramienta basada en la manera de funcionar de los supermercados, pero no solo en los supermercados, sino también pueden ser implementadas dentro de un área de producción en las empresas, ya que Kanban significa en japonés etiqueta de instrucción. Kanban tiene 2 funciones principales, que es el control de la producción y la mejora de los procesos. Por lo cual, Kanban es un sistema que controla el flujo de los recursos en procesos de producción a través de estas tarjetas, las cuales son utilizadas para indicar ya sea el abastecimiento del material o la producción de piezas, ya que esta tarjeta permite identificar que hay movimiento de material y está basada en la demanda y el consumo del cliente y no en la planeación de la demanda. Y por último tenemos que cerrar y difundir el proyecto. ¿Qué debemos hacer? Debemos de documentar los datos, las evidencias que se generaron durante el proceso, el análisis y el plan, así como elaborar aquellos cambios que se hicieron de la problemática ante las causas que se presentaron y dar soluciones ante estas causas y el impacto que generó dentro de, ahora sí, del proceso que se fue investigando, para poder difundir los logros que se obtuvieron, realizar un reporte, una presentación y por último una difusión del proyecto. Asimismo, por último, teniendo el éxito del proyecto, se obtienen un aprendizaje no solamente al que lo estaba investigando o los que los estaban elaborando esta problemática para encontrar las soluciones, sino que también deben de involucrar al personal, a todas las áreas de, ahora sí, de la organización, qué fue lo que se realizó, para que tengan en consideración cuáles fueron los cambios y que no se sigan ocurriendo otra vez las causas que se solucionaron. Asimismo, aplicando la mejora continua, ser constantes y no dejar de otra vez volver a recaer a las causas anteriores que se solucionaron. Actividad 8. Descripción. Resolver la problemática presente en la actividad utilizando las cartas de control X, R y gráficalas. Tiempo esperado 60 minutos. A continuación presentamos la problemática de la actividad 8, que consiste en el peso ideal del contenido neto de una caja de cereal es de 250 gramos y se tiene una tolerancia de menos 2.5 gramos. Para monitorear tal peso se usa una carta de control XR. De datos históricos se tiene que la media y la desviación estándar del proceso son 249 y una desviación estándar de 0.70 respectivamente. Con esta información, conteste las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las especificaciones para el peso? Y explique por qué es importante cumplirlas. Explique en forma gráfica y con sus palabras qué se le controla al peso con la carta X y qué con la carta R.
considerando así un tamaño de subgrupo 4, obtenga la línea central y los límites de control para la correspondiente carta X e interprete. Damos por terminado el fin del curso Introducción a Six Sigma. Por medio de la presente me permito extenderles el agradecimiento de la participación activa en este curso desarrollado por los instructores del Instituto Tecnológico Superior de Guanajuato, dirigido por la docente Claudia Rivera, lo cual este curso fue hecho con mucha dedicación para ustedes. Resta más que agradecerles de nuevo el hecho y su disposición para tomar este curso, que esperemos que sea productivo para su desarrollo profesional.